Cordial saludo, mi nombre es Michael Santiago Salazar. Hoy voy a exponer la recuperación del castellano sobre los 6 temas del primer periodo. Primer tema, el género narrativo. El género narrativo es uno de los 3 grandes géneros literarios junto con el lírico y el dramático. Su característica principal es que cuenta una historia. En cada narración hay personajes, un narrador que relata los hechos y una trama que avanza en el tiempo. Dentro del género narrativo existen distintas formas. La novela, que es larga y desarrollada, varios personajes y tramas. El cuento, que es breve y se concentra en una sola historia. Y la fábula, que suele tener una moraleja. Lo que yo entiendo del género narrativo es que es como contar una historia, que tiene un narrador que cuenta lo que pasó o lo que ha pasado y tiene unos personajes que son los que actúan la trama, la historia o el cuento. Y eso es lo que yo entiendo. Segundo tema, el cuento. El cuento en particular tiene una estructura clara, un inicio donde se presentan los personajes y el contexto, un nudo donde aparece un conflicto o problema principal y un desenlace donde ese conflicto se resuelve y da un final feliz, como por ejemplo la Caperucita Roja. La Caperucita Roja en el inicio sale al bosque para llevarle comida a la abuelita. En el nudo el lobo se come a la abuelita y la engaña. Y en el desenlace el cazador la salva. Tercer tema, la tilde diacrítica. La tilde diacrítica es un tipo de acento ortográfico especial. No se usa para indicar la pronunciación como la tilde normal, sino para diferenciar dos palabras que se escriben exactamente igual, pero tienen significados distintos. Es decir, sin la tilde, esas palabras se confundirían y no sabríamos a cuál se refiere el escritor. Para mí, lo que yo entiendo es que la tilde diacrítica es como una señal de tráfico. ¿Por qué? Porque ella nos avisa que esa palabra tiene un distinto significado. Un ejemplo es como la T sin tilde, que es el pronombre de te llamé. Y la T con tilde es la bebida, o el sin tilde, que es el artículo como el sillón, el libro, o el con tilde, que es el pronombre te llamé o el cómo se llama. Cuarto tema, de la radio al podcast. En este tema estudiamos la evolución de un medio de comunicación auditivo. La radio. La radio nació a principios del siglo XX y fue revolucionaria porque permitía transmitir información y entretenimiento a miles de personas al mismo tiempo en vivo. Con la llegada del internet surgió el podcast, que es básicamente una versión moderna. Lo que yo entendí, la gran diferencia entre la radio y el podcast es que la radio se puede escuchar solo cuando la están transmitiendo y el podcast cuando yo quiera escucharla y las veces que yo la quiera escuchar, pero las dos hacen la misma función. Como por ejemplo, de la radio es Caracol Radio y como el podcast nadie sabe nada. Quinto tema, el relato de viajes y aventuras. El relato de viajes y aventuras es un subgénero narrativo que cuenta experiencias de desplazamiento, descubrimiento y superación. El protagonista sale de su lugar conocido y enfrenta situaciones nuevas, peligrosas o emocionantes. Estos relatos pueden ser reales como los diarios de exploradores o los libros de viajeros, o completamente ficticios, como las novelas de aventura. Lo importante es que el lector se siente que está viajando junto al narrador. Un ejemplo de
de un relato de viajes podría ser como el de Robinson Crusoe de Daniel Defoe, sobre un náufrago que sobrevive en una isla desierta. Lo que yo entiendo es que puede ser una historia que el narrador vivió o que escribió, que puede ser ficticia. Sexto punto, la reseña. La reseña es un texto de opinión de extensión corta o media cuyo objetivo es evaluar una obra, puede ser un libro, una película, una serie, un álbum musical, una obra de teatro, entre otros. Una buena reseña no solo dice algo es bueno o malo, primero presenta brevemente la obra, de qué se trata, quién la creó y cuándo. Luego analiza sus puntos fuertes y débiles con argumentos y al final da una recomendación clara, vale la pena verla al público. Como por ejemplo la reseña de la película Spider-Man No Way Home. Podría descartar como punto fuerte la emoción de ver tres actores juntos y como punto débil que la trama se enreda si no has visto las películas anteriores. Al final recomendaría verla, pero habiendo visto la saga completa. Lo que yo entiendo de la reseña es un texto corto sobre lo que vi, lo que escuché y lo que probé, dando contexto de lo que es y dando mi opinión de lo que es la reseña. Gracias por la atención prestada. Estos temas que vimos en el primer periodo son muy interesantes y muy importantes. Gracias, profe, por su dedicación.